Me siento muy honrado nuevamente de poder estar con ustedes tomando unos minutos para leer y estudiar la palabra de Dios. Y yo bendigo el nombre del Señor por la vida de cada uno de ustedes. Le ruego a Él que sean muy bendecidos, que sigas siendo bendecido en tu corazón, que sigas siendo muy bendecido en tu casa, que sigan siendo bendecidas tus manos, el trabajo de tus manos, que sigas viendo el bien de Dios en todas las áreas de tu vida y que sigas recibiendo de Él, como dice su palabra, gracia sobre gracia. Muchas gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a concluir esta serie que nos ha tomado varias semanas, que hemos llamado Bases de nuestra Fe. Hemos hablado durante este tiempo básicamente de 9 palabras, de 9 verdades, y hoy vamos a hablar de una 10ª. Hemos hablado de salvación, hemos hablado de propiciación, hemos hablado de expiación, de redención, de justificación, de regeneración, de perdón, de reconciliación y de santificación. Y hoy vamos a hablar, la verdad número 10, vamos a hablar unos minutos acerca de la gracia, la palabra gracia. Y vamos a usar estos minutos para, como lo hemos venido haciendo, leer algunos pasajes en las Escrituras y poder comprender quizás en esencia lo que esta palabra significa. Cuando yo leo y releo, estudio y reestudio todo esto, todas estas verdades, y hay más por supuesto, pero estas verdades que están, yo les llamo, que están encerradas es como un gran paquete, están encerradas en la obra de la cruz. La obra de la cruz realmente es un milagro. La obra de la cruz es en cierto sentido un misterio. Por supuesto que nos es revelado en las Escrituras. La obra de la cruz es una dádiva suprema que siempre nos estará invitando y nos estará desafiando a ir más y más y más a las profundidades del corazón de Dios, porque en verdad uno hace un gran esfuerzo por comprender o por entender, pero quizás nos seguimos a veces quedando muy cortos. Y menciono esto porque cuando uno comprende algo, cuando uno abraza una verdad, entonces nuestras respuestas deben corresponder a esa convicción, a esa comprensión y a esa fe. Seguramente te recuerdas ese pasaje que describe, por ejemplo, cuando una mujer derrama un perfume de alto precio, dice que lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y uno puede identificar estos actos o estas acciones
de respuesta o en respuesta al favor recibido. Entonces, hemos estado recibiendo todo el tiempo favor sobre favor, regalo tras regalo, bendición tras bendición. Hemos estado recibiendo todo el tiempo muchas cosas de parte de Dios. De hecho, muchas personas quizás no lo crean. Sin embargo, la Escritura lo dice claramente, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Todos los días, todos los habitantes de la tierra son o somos bendecidos por la gracia de Dios. Pero, por supuesto, nuestras acciones no están correspondiendo necesariamente con ese favor recibido. Entonces, estar recordando todas estas verdades, yo creo que es una bendición para nosotros, para que entonces demos esos pasos que nos permitan reaccionar o corresponder en esa misma proporción, si lo podemos decir así. Saben que cuando hablamos de la gracia, que es el tema que nos va a ocupar hoy, cuando hablamos de la gracia, hay dos palabras o dos principios que son esenciales para poder comprender la gracia de Dios, y esos son el perdón y la fe. Y es importante porque ya hemos hablado que el perdón, por ejemplo, significa literalmente soltar o dejar libre, e implica básicamente el quitar todo tipo de actitud de resentimiento y de amargura. Entonces, por un lado es importante entender que el perdón implica eso, el perdón suelta, el perdón deja libre. Y eso es justamente lo que Jesús hace, por ejemplo, en Lucas 23:34, ahí menciona ese pasaje, un clamor de Jesús en el preciso momento de la crucifixión. ¿Recuerdas cómo la Escritura dice que Jesús habló o clamó a gran voz: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Y este clamor de perdón dirigido al Padre manifiesta que a pesar de la magnitud de lo que estaban haciendo, y tú y yo sabemos por lo que leemos que lo que estaban haciendo en ese momento era crucificar a Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de la magnitud de lo que estaban haciendo, Jesús estaba pidiendo que no hubiera resentimiento, ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de amargura contra ellos. En esencia, eso es lo que Jesús estaba diciendo: sin resentimiento, sin ninguna amargura, sin ningún sentimiento de venganza en contra de ellos. Y eso es el perdón, eso es gracia, justo eso es gracia. El significado de perdón implica entonces, entre otras cosas, tener la ausencia, ¿no? O la ausencia de resentimiento y amargura. Por eso cuando una persona realmente perdona, entonces una persona no se queda con ningún tipo de resentimiento ni amargura, mucho menos con un sentimiento de venganza. Pero por otro lado, la palabra gracia es un término del hebreo antiguo que significa agacharse o inclinarse, y con el tiempo llegó a incluir la idea de conceder un favor, de otorgar un favor. De ahí que una de las definiciones más conocidas, una de las definiciones que se le dan a la palabra gracia y que son más conocidas, es un favor incondicional. Cuando hemos escuchado ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es recibir un favor incondicional de Dios. Pero es importante entender que si la gracia es extender favor o bondad hacia alguien, es importante entender que se otorga a alguien que no la merece y a alguien que jamás puede ganarla por sí mismo. Nadie la puede ganar por sí mismo y nadie la merece. Entonces, si nosotros entendemos el sentido de la palabra gracia, como la plantea o como es planteada en el hebreo, podemos entonces concluir que nadie puede ganar el favor de Dios por obras. Nadie puede ganar el favor de Dios por obras. La gracia de Dios solo se recibe por fe. Por eso te mencionaba hace un momento
que la palabra perdón y la palabra fe son esenciales para poder comprender lo que significa la gracia de Dios. Otro significado de la palabra gracia describe la disposición de amistad, la disposición amistosa, la disposición de amistad de la que procede el acto bondadoso y la buena voluntad en general de parte de aquel que la otorga. Es decir, si nosotros entendemos el sentido de esta definición, podemos entender que si alguien se encuentra en una condición de amistad, una disposición de amistad, entonces lo que va a evidenciar son actos de bondad, son actos de buena voluntad, y eso es justamente lo que Dios ha hecho y sigue haciendo día a día y día a día, porque Él expresa precisamente esa disposición de amistad. Él no quiere ver al hombre lejos de Él, apartado de Él. Él no quiere ver al hombre perdido. Él no quiere ver que ninguna persona se pierde. De hecho, la Escritura dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. Entonces, es importante entender el sentido de esta palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10 leemos lo siguiente: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y noten, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Te diste cuenta cómo dice? Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Dios movió en el corazón de estos hombres una disposición de amistad, y esa disposición amistosa otorgó favor, otorgó bondad. Y ese favor y esa bondad posicionó. Cuando uno recibe o cuando uno ve la gracia de Dios en su vida, uno se asombra porque uno no comprende de qué manera, por qué razón. Porque, repito, la gracia de Dios no se obtiene por obras, simplemente es un favor recibido, es un favor inmerecido. Entonces es importante comprender eso, pero también es importante entender que la gracia de Dios es universal y está disponible para todo aquel que la quiera recibir. Está disponible para todos, para todos. No, la gracia no es una cuestión, entonces, repito, de logro. La gracia simplemente se recibe, la gracia de Dios se acepta. Y hay que entender que el principio central de la gracia es el amor de Dios a los hombres y la fe que Él espera que los hombres depositemos en Él. Mira cómo dice la Escritura en Hechos capítulo 16, versículos 27 al 34. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Notas? El principio central de la gracia de Dios es su amor por el hombre, la fe que Él espera que nosotros depositemos en Él para nuestra salvación.
Lo que Él espera es eso, nuestra salvación. Eso significa nuestro bien. Eso significa nuestra bendición. Eso significa algo realmente bueno para nosotros. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Por eso la obra de Dios en nosotros a veces es incomprensible. La obra de Dios está más allá de lo que a veces uno puede entender, de lo que a veces uno puede definir. Como te decía hace un rato, uno se esfuerza quizás por tratar de explicar de un modo o de otro lo que uno va entendiendo, pero la gracia de Dios hay que entenderla no por una definición en particular, sino a través de todos los actos de bondad que Dios manifiesta y lleva a cabo todo el tiempo para con los hombres. ¿Sabes una cosa? Que cuando uno habla de la gracia, por ejemplo, es interesante que Jesús nunca usó la palabra gracia así de una manera textual. Sin embargo, Él la vivió y Él enseñó sobre ella. Pero es interesante eso, nunca usó la palabra de manera textual, pero sí la vivió y sí enseñó todo el tiempo sobre ella. De hecho, la Biblia nunca define la gracia en una sola frase. Sin embargo, la gracia de Dios aparece en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Por eso es que me atrevo a decir que la mejor forma de comprender la gracia de Dios es viéndola a través de las incontables manifestaciones que se dan de ella a lo largo de la historia, a lo largo de todas las escrituras. Hacer ese ejercicio nos ayudará a entender que la gracia de Dios, más que un concepto, realmente es una forma de vida. Es una forma de vida. Dios nos llama a vivir de una manera completamente nueva. La obra de la salvación de Dios, la dádiva de Dios a través de su salvación, es porque Él anhela, Él desea que nosotros podamos vivir en un entorno de plena bendición, realmente en un entorno de plena bendición. Si uno quiere entender o definir, más bien dicho, la gracia, por ejemplo, uno no puede definirla con un concepto. Uno tiene que comprenderla, repito, a través de cada acto de amor, de cada acto sobrenatural que Dios lleva a cabo y que Dios ha llevado a cabo y que sigue llevando a cabo en el tiempo presente. Por ejemplo, ¿cómo puede uno entender la obra de Dios o la gracia de Dios cuando leemos acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8? ¿Cómo puede uno comprender la gracia de Dios cuando uno lee en Juan capítulo 11 acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro? ¿Cómo puede uno comprender la gracia de Dios cuando en Lucas capítulo 15 uno lee, por ejemplo, acerca del hijo pródigo y de todo lo que sucede en esa narrativa? ¿Cómo puede uno entender la gracia de Dios cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 3 del libro del profeta Zacarías y uno puede ver ahí o uno puede leer acerca de las nuevas vestiduras que le son dadas al sumo sacerdote Josué? Cada uno de estos pasajes, cada una de estos episodios describe aspectos tan impresionantes de la gracia de Dios, del favor incondicional de Dios, acerca de la manera como Dios viene, se acerca al hombre, lo toma, lo restaura, lo reviste y le da la oportunidad de una nueva vida. Eso es la gracia de Dios. A veces muy difícil quizás de explicar, sin embargo todos los días tú y yo recibimos gracia sobre gracia, recibimos el favor de Dios, recibimos la bondad de Dios, recibimos la misericordia de Dios, recibimos el amor de Dios. Eso es gracia y esas son las bases de nuestra fe. La gracia de Dios es fundamental como una base de nuestra fe, porque cuando uno quiere explicar muchas cosas, créeme que te lo digo con toda honestidad, hay muchas cosas que a veces es complicado explicar o responder, porque
tienen su sustento en la gracia de Dios, y la gracia de Dios se manifiesta de formas a veces realmente incomprensibles o increíbles. Pero todo ese es el gran regalo que nosotros recibimos a través de la obra de la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Hablar de las bases de nuestra fe es hablar de todos estos principios de los que hemos hablado. Hablar de salvación, hablar de propiciación, hablar de expiación, hablar de redención, de justificación, de regeneración, de reconciliación, de perdón, de santificación y por supuesto de gracia, de la gracia de Dios. Todo eso es sumamente determinante para la forma como tú vives tu fe. Por eso te invito a que te tomes el tiempo de estar leyendo cada uno de estos pasajes que ahora mismo al final he mencionado. Lee Zacarías 3, lee Lucas capítulo 15, lee Juan capítulo 11, lee Juan capítulo 8. Y en cada uno de estos pasajes te invito a que te tomes el tiempo, recréate en las Escrituras, observa cómo se manifiesta la gracia de Dios, observa cómo funciona la gracia de Dios, cómo Dios la manifiesta a cada persona en condiciones tan únicas, tan especiales, como seguramente las tienes tú y las tengo yo, esas condiciones de vida en las que nos encontramos cotidianamente. Ahí Dios seguirá manifestando su gracia en ti y en mí. Esas son bases de nuestra fe. Esas son bases de nuestra fe. Tú y yo estamos de pie porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha amado, porque Él nos ama. Tú y yo estamos de pie porque Él ha provisto en Cristo Jesús. Él ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para poder ser perdonados, para vivir una vida limpia, para poder vivir una vida recta. Tú y yo estamos de pie y podemos tener la certeza de la bendición de Dios porque Dios ha provisto todo en Cristo Jesús para que podamos vivir así, plenamente bendecidos. Así que te invito a que concluyamos esta serie levantando nuestras manos y diciéndole al Padre: gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la entrega de Jesús. Gracias por la ofrenda suprema de Jesús en la cruz. Gracias por la dádiva que hemos recibido de Él y en Él. Y gracias por tocar nuestras vidas, por bendecir nuestras vidas como lo has estado haciendo todos los días y todo el tiempo hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por cambiar completamente nuestro entorno. Gracias por cambiar completamente nuestra expectativa de vida a partir de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias por perdonarnos de tanta maldad, de tantos malos errores. Gracias por limpiarnos de tantas amarguras, resentimientos, quizás ira que habíamos estado teniendo. Gracias por limpiar nuestros ojos. Gracias por darnos un nuevo corazón. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, al cual damos honor y gloria, al cual reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Te parece que le demos un aplauso al Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor y agradece todos los días de tu vida la obra de Jesús en la cruz. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, nos seguiremos escuchando en las siguientes transmisiones. Bendiciones.